O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje nós estaremos abordando a questão do território e da pesca no Chile. Abordando essa questão temos dois convidados chilenos, especialmente convidados para o programa, dois antropólogos, o professor Dr. Francisco Ter Rios e o professor antropólogo também, mestre Cláudio Cortes. É uma satisfação recebê-los no programa América Latina Viva, né? O nosso tema de hoje vai abordar a questão do território e a questão da pesca no Chile. Vocês que são estudiosos, especialistas na questão, trabalham e atuam como professores e pesquisadores, né? O Cláudio, que é recém-mestre agora, né? Uma pesquisa importante lá sobre a pesca, os saberes tradicionais, né, da pesca tradicional, e o professor Francisco, que já é um pesquisador sênior quase, né, especialista, né, há mais de 10 anos, né, com pesquisas financiadas pelo CONICIT, que é o nosso CNPq de lá, né, e que são realmente estudiosos da questão do território e da pesca tradicional, da pesca artesanal, principalmente no sul do Chile, mas com muitos intercâmbios internacionais, né? Nós vamos falar dessas experiências, evidentemente, logo ao longo do programa, mas eu gostaria inicialmente de perguntar para vocês, para o público que eventualmente conhece certamente o sul do Chile, mas talvez ou não em detalhes, para entender qual é a dinâmica histórica, né, recente principalmente, do sul do Chile, a composição étnica do sul do Chile, as questões ligadas às práticas materiais, né, as populações residentes, que nós temos aí populações tradicionais, né, a história dos Mapuches é forte aí, e também uma população camponesa, mas tem uma dinâmica urbana. Também gostaria que vocês caracterizassem essa dinâmica do sul do Chile. Professor Francisco, talvez inicialmente. Ok. Bueno, gracias, profesor Dimas. Bueno, efectivamente el sur de Chile se caracteriza por, yo diría, una mixtura cultural importante. Efectivamente están los mapuches y específicamente los huilliches, ¿no? Que son los mapuches del sur. Son los que históricamente hablando han habitado tanto la tierra como el borde mar en el sur de Chile, pero junto a ellos también aparecen otros grupos, mucho después, como también, ¿no es cierto?, son en este caso los colonos alemanes. Llega una importante migración también árabe, esto ya posterior a la Primera Guerra Mundial, los propios chilenos, los criollos, digámoslo así, y todos estos distintos grupos, digamos, extendidos en una gran biodiversidad, ¿no? El sur de Chile se caracteriza por tener cordillera, volcanes, montañas, una gran depresión intermedia donde los grupos hay gran cantidad de cultivo y ganado, ¿no? Y en la costa donde hay pequeños poblados de pescadores. Algunos de estos poblados también corresponden a comunidades indígenas, huilliches o lafkenches en este caso, y hace en general que el sur de Chile sea interesante tanto desde el punto de vista del paisaje más físico como también de las distintas formas de vivir que existen, ¿no es cierto?, desde un palafito en Chiloé, ¿verdad?, que es un habitar un poco anfibio, ¿no es cierto?, el patio de la casa es el mar, ¿verdad?, hasta, ¿no es cierto?, distintas formas de habitar el borde del lago, el borde del río, al pie de la montaña. As florestas e os bosques também são muito importantes no sul do Chile. Como é que se dá essa questão entre o manejo das práticas florestais com grupos de investimentos, com uma população local, camponesa? Se você pudesse nos falar um pouco também dos conflitos em relação a essas práticas, inclusive na pesca moderna, com os salmões, né? Sí, sí. Bueno,
Lo que son las poblaciones de pequeños campesinos que trabajan con el bosque principalmente. Hay que decir que en el sur de Chile existe el bosque siempre verde, ¿no? Característico de zonas muy lluviosas, ¿ya? Donde hay especies que son únicas, como el monito del monte, por ejemplo, un marsupial muy pequeño, el zorro Darwin, ¿verdad? Y es bosque nativo, ¿no? Y dentro del bosque nativo nosotros tenemos los alerces, que es una especie de conífera, que solamente está en el cono sur, Chile, Argentina y Australia. Son especies milenarias, de 2000 o 3000 años, ¿no? El bosque nativo ha estado intervenido, hay planes de manejo, por una parte, pero también hay mucho corte de bosque para, obviamente, como es un lugar frío y lluvioso, las personas también tienen que calefaccionarse. Y la forma importante para calefaccionarse es la leña, que eso significa destruir el bosque, ¿verdad?, para transformarlo en leña, y por otra parte sufren también una gran contaminación. Certo. O Chile tem praticamente 5.000 quilômetros de costa marítima, né? E é um povo com uma experiência entre a montanha, né, a cordilheira e o mar, né? Tanto assim que os geógrafos e os antropólogos definem esse território como maritório. Gostaria que o Cláudio nos falasse um pouco da sua experiência como antropólogo na prática de pesquisa, já que você fez uma importante dissertação, uma pesquisa até orientada pelo professor Francisco. O que é ser antropólogo estudando comunidades da pesca tradicional nesses maritórios ou territórios marítimos? Bueno, ha significado estudiar las prácticas de los pescadores artesanales, los desplazamientos en el mar, pero fundamentalmente yo creo que profundizar en las 4 vertientes de la cultura que hay en Chiloé, que es la cultura de la madera en torno a los recursos forestales, la cultura de borde mar, que implica prácticas de borde mar, recolección, trayectorias de pescadores, la cultura campesina, y la cultura velera, que es la velera chilota y lo que se ha reconstruido ahí. Y cada una de esas culturas que existen ahí están relacionadas en torno a recursos naturales y vinculadas entre sí. Entonces, en una misma caleta de pescadores uno encuentra que al mismo tiempo que son agricultores, son pescadores, también hay carpinteros de ribera, mucha diversidad cultural. E vocês estão falando de Chiloé, que é uma ilha fantástica do ponto de vista de uma reserva etnocultural, né, do Chile, que ela é milenar, né, e ela tem uma importância simbólica, né, para vocês do Sul, não só para vocês do Sul, mas para todo o Chile, América Latina, né. Nessa perspectiva dos estudos culturais, como é que vocês identificaram lá questões ainda existentes e relevantes hoje para estudar esses fenômenos antropológicos da pesca y das comunidades pesqueras? Que nosotros lo hemos visto en la isla de Chiloé como muy evidente que existe una mitología muy fuerte, que existe una cultura muy prominente respecto a otras regiones. Sin desmedro de eso, la isla de Chiloé, como que por ser isla y por su carácter geográfico, ha cultivado mitos, creencias, religión, sincretismos, que hacen que tenga un atractivo muy fuerte y que tenga un patrimonio cultural muy potente también. Pero siempre vinculado, y así por lo menos lo he estudiado en el trabajo, siempre vinculado a la biodiversidad, entendiendo que las prácticas al mismo tiempo que implican simbolismos también son un modo de producción, implican una economía, tienen que ver con la subsistencia de las personas. Entonces, más bien ha sido entender este énfasis o esta relevancia cultural de la isla, entenderla en relación al modo de vida de las personas y a su economía. Certo. Professor Francisco, a antropologia e a geografia acabaram ampliando o conceito de território.
Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso e como é que você também ampliou essa... Que implicações polissêmicas, né, de vários sentidos tem o território para o pesquisador, principalmente o antropólogo, o geógrafo cultural? Okay. Yo pienso que es un campo interdisciplinario hablar del territorio, en primer lugar, ¿no? Y efectivamente esa pasar del espacio geográfico, ¿eh? Del espacio como una entidad biofísica, y pasar de eso a entender el territorio como las formas en que las comunidades humanas se apropian de ese espacio geográfico, ¿verdad? Eso supone, digamos, varios años de trabajo, yo creo de destacados sobre todo geógrafos, entre los cuales, por cierto, los trabajos de Paul Claval han ayudado muchísimo a que de pronto disciplinas que de pronto estaban un poco distantes, como la antropología, la geografía, la ecología, se unieran, pero también a los trabajos de Paul Claval se suman los trabajos de Milton Santos, ¿no? Destacado geógrafo brasilero, y la noción de territorio, en definitiva, nos permite hablar de cómo los grupos humanos se han ido instalando en ese espacio geográfico, en el tiempo, cómo se mantienen, y agregar a eso mismo cómo los grupos humanos se proyectan en el tiempo, hacia el futuro. Pareciera ser que cuando uno habla sobre el territorio, convendría de una cierta forma, al menos desde el punto de vista político, para de alguna forma planificar, gestionar el territorio, ver la forma, ¿no es cierto?, cómo los grupos humanos conciben su propio territorio, cómo se proyectan en el tiempo. Eu sei que vocês anexam ou agregam duas outras dimensões ao conceito de território, que é de imaginário e de cotidiano. Como é que vocês combinam essas? Bueno, nosotros es un enfoque teórico-metodológico que tiene una fuerte contribución de esta nueva geografía, donde está Milton Santos, Paul Claval, pero esto mismo está combinado con aportes de la ecología política, ¿no? De importantes pensadores latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Enrique Leff, Antonio Elizalde, el mismo profesor Dimas, ¿no? Ayudan a crear una ecología política latinoamericana. Y esta geografía humana, nueva geografía con la ecología política, nosotros la hacemos dialogar con ciertas nociones de complejidad, ¿no? De complejidad social, en un sentido moriniano, y también con nociones de desarrollo territorial. Lo que tienen en común esas cuatro entradas teóricas es una cierta disconformidad con la ciencia, ¿no es cierto?, monodisciplinar, que cree poder capturar los espacios, ¿no es cierto?, cuando el territorio es mucho más que un espacio geográfico. Y desde ahí, ¿no es cierto?, aparecen estas nociones como posibilidades para investigar el territorio en tanto una entidad en movimiento. Aparece la idea de imaginario territorial, de prácticas cotidianas, y algo que ha sido tradicional en la antropología, los modos de vivir y habitar, de los cuales hablaba antes Cláudio. Nós vamos aprofundar esses aspectos concretamente nas pesquisas de vocês, mas logo depois do nosso intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje estamos abordando a questão do território e da pesca no Chile. Falando desse tema, nós temos no estúdio dois convidados chilenos, dois antropólogos, o professor Francisco Ter Rios e o antropólogo mestre, né, Cláudio Cortes. Francisco e Cláudio, no primeiro bloco nós tentamos contextualizar o sul do Chile com as dinâmicas ecossistêmicas dos biomas e das populações autóctones, né, que são pluriversas, né, são diversas e múltiplas. E também indagamos vocês sobre questões básicas das pesquisas aplicadas aos territórios, aos cotidianos e aos imaginários, inclusive, né, esclarecido em alguma medida teoricamente por vocês. O Cláudio nos situou também a sua pesquisa em Chiloé como uma ilha muito importante de referência cultural para o Sul e para o Chile e para a América Latina também. Nós gostaríamos agora de tratar da questão também da pesquisa de vocês, e antes disso talvez que vocês também nos situassem a importância estratégica da Universidade de Los Lagos no contexto regional. Porque o professor Francisco, ele durante muitos anos foi um dos fundadores do CEDER, que é o Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional, né?
e atualmente você está na área de Ciências Sociais, no Departamento de Ciências Sociais, mas com vínculos fortes. Essa ideia de universidade regional e de desenvolvimento regional, que significado tem no contexto chileno? En muchos aspectos, en Chile se dice que Santiago es Chile. Lo que nosotros preferimos de alguna manera es hacer patria, hacer país desde las regiones. Claro. Y nuestra universidad es una joven universidad, recién 15 años, va a cumplir próximamente 15 años. Fue una de las sedes de la Universidad de Chile hasta antes del golpe militar de Pinochet. Sí. Posteriormente, ¿no es cierto?, se transformó en Instituto Profesional de Osorno, ¿ya?, que simplemente impartía docencia. Y cuando regresó la democracia a Chile, ¿verdad?, en el año 91 se transformó finalmente en Universidad de los Lagos, donde aparte de la docencia, que es lo característico, se dedicó también a hacer investigación, ¿verdad?, y vinculación con el medio. Y dentro de la investigación resalta por sobre todo en nuestra universidad el área de acuicultura, ¿no? O sea, ellos han logrado, los colegas ingenieros acuícolas, biólogos marinos, de alguna manera, con sus experimentos, con sus avances científicos y tecnológicos, lograr transferir, ¿verdad?, hacia la empresa importantes logros e ideas, ¿no? Pero junto a eso, ¿verdad?, nos parece muy interesante quedarnos en el sur de Chile, quedarnos en la región, y desde ahí poder contribuir con un cierto desarrollo, ¿ya? Parece eso es importante. Y por cierto que las universidades que pueden estar en Santiago, como la Universidad de Chile, prestigiosa universidad, la Universidad Católica, para nosotros también son socios, aliados, ¿verdad?, en las distintas parcerias que llevamos adelante. Certo. O que nós notamos, no caso das suas pesquisas, né, dos seus projetos de pesquisa, do qual também o Cláudio faz parte, é uma profunda inserção comunitária. Vocês atuam em projetos ao mesmo tempo de pesquisa e de intervenção social. Gostaria que você nos falasse desses aspectos, mas focando nas suas pesquisas, né? Que pesquisas você sobre território e pesca tem desenvolvido, né? Para depois nós ouvirmos, inclusive, a própria pesquisa que o Cláudio fez mais recentemente. Gostaria que você nos apresentasse esse panorama né, das pesquisas. Bueno, nosotros ya partimos, como le decía el profesor Dimas, 10 años o un poco antes, y fuimos desarrollando a partir de las ideas de ecología política, ¿verdad?, principalmente tomando la idea de saber ambiental. Nosotros quisimos traducir eso, llevarlo a un contexto específico del sur de Chile y proponer conceptualmente algo que en Brasil ya se venía trabajando, ¿no?, los saberes pesqueros artesanales. Y los saberes pesqueros artesanales fue un proyecto ya finalizado hace un par de años que permitió un diálogo entre las ciencias sociales, las ciencias biológicas, ¿verdad?, amalgamadas por la filosofía. Eso fue un proyecto de investigación básica que nos permitió develar estrategias, metodologías de acercamiento. Pero a partir de ese proyecto se generaron nuevos proyectos de investigación, incluso avanzamos con proyectos de I+D, de investigación y desarrollo, y en estos momentos estamos finalizando un proyecto sobre gestión territorial para asentamiento de pescadores artesanales, trabajando con casi 60 caletas de pescadores artesanales desde el norte de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, tratando de incluir la gran diversidad que existe dentro de la pesca artesanal. Y aquí uno puede hacer el parangón, la similitud con los grupos indígenas, ¿no? Dentro de los grupos indígenas hay una gran diversidad también, ¿no? Dentro del Amazonas, ¿verdad?, son distintos los grupos y dentro de cada grupo étnico hay una diversidad. Ese mismo principio se da dentro de los pescadores, ¿no? Depende de las pesquerías, el clima, las artes de pesca que utilizan. De pronto nos encontramos con organizaciones de pescadores que son solo mujeres, ¿verdad?, algunas más exitosas que otras, ¿verdad?, algunas más urbanas, más rurales, muy aisladas, y quisimos tener una mirada integral, compleja sobre lo que estaba sucediendo, y nos unimos con biólogos, con economistas y con geógrafos para pensar en el título del proyecto es Chile Litoral 2025. ¿Cuál es el posible futuro, cuál es el posible desarrollo para los asentamientos de pescadores artesanales? Y con trabajo, con investigación en terreno, pesquisas, información primaria, y con información también secundaria, con bases de datos, nosotros logramos unir, conglomerar un número cercano a 25 investigadores, con algunas tesis de pregrado y posgrado asociadas,
¿ya? Y lo que nosotros estamos generando son un par de instrumentos que ayuden a la política pública, ¿verdad? Principalmente, ¿no es cierto?, en este caso a la Subsecretaría de Pesca, ¿verdad?, que ayude a cómo focalizar los fondos públicos, reconociendo essa diversidade justamente que existe al interior da pesca artesanal. Em que medida, professor Francisco, a pesca artesanal no Chile, porque ela é um setor estratégico, não só do ponto de vista econômico, mas social, de reprodução social, ela, por um lado, é sustentável, mas também, complementarmente, em que medida ela está sendo ameaçada pela pesca industrial? Bueno, en Chile existe una zona de protección para la pesca artesanal, son las 5 millas contiguas que van a la costa, y fuera de esas 5 millas está la pesca industrial. No obstante, hay entradas de los industriales, ¿no es cierto?, hacia el sector de la pesca artesanal, y también hay algunos pescadores artesanales que han logrado un desarrollo tecnológico en sus propias lanchas, que ya son semi-industriales, ¿no? Hay conflictos entre la pesca artesanal y los industriales, pero también hay muchos acuerdos y negociaciones entre ambos grupos. Pero junto con eso, y sobre todo en el sur de Chile, junto con la pesca industrial, en Chile existe también la salmonicultura. Y se produce, ¿no es cierto?, un fenómeno bastante interesante con la salmonicultura en Chile, como también sucede con la pesca industrial, una relación de amor-odio, ¿no es cierto?, entre la pesca artesanal y la salmonicultura, una relación de amor-odio con la pesca industrial. Ok, Cláudio, agora vamos falar então da sua pesquisa, você que fez uma pesquisa muito importante, que resultou num trabalho já publicado e defendido, que é sobre as práticas e os saberes, né, na pesca tradicional. Gostaria que você nos apresentasse, em síntese, né, os fundamentos dessa sua pesquisa e os resultados. Bueno, también ocupando conceptos de LEF, de ecología política, también ocupando conceptos del colonialismo del saber, esta idea de que ciertos saberes de ciertas poblaciones tradicionales son vistos como deslegitimados, ¿cierto? Y dentro de eso, cómo la figura del pescador artesanal es estigmatizada como con mucho que es flojo, que no trabaja, y es visto así hasta el punto que se dice que Chile vive un poco de espaldas al mar, que no ha mirado sus caletas, sus pescadores. En general traté de usar una teoría que permitiera invertir esa mirada y relevar los conocimientos, los saberes, la figura del pescador artesanal, que vaya más allá de un extractor primario, sino como un agente activo, como un ciudadano también, que no por vivir en el sector rural no va a participar del país en general y que es responsable de ciertos recursos naturales. A partir de esa mirada teórica que incluyó también el modelo de Francisco, de las prácticas, los imaginarios, estudiamos dos caletas de pescadores. Y ahí comparamos a una caleta de pescadores que se había radicado desde el norte del país en los años 80, durante la fiebre del abalón, un periodo en el cual ese recurso subió su precio e hizo que pescadores del norte vinieran en busca de mejores capturas hacia el sur, y posteriormente ellos se quedaron a vivir ahí y generaron un estilo de vida dentro de Chiloé, pero con una racionalidad externa de personas del norte. Y la otra caleta de campesinos agrícolas, justamente ligados a la cultura tradicional chilota, de bordemar, de la madera, agricultora, que también habían vivido ahí de forma paralela. Entonces la idea era comparar las prácticas, los conocimientos de esas dos sociedades en torno a las políticas que habían ocurrido, los procesos de modernización de la pesca, y fundamentalmente en eso, en las áreas de manejo, las áreas de explotación de recursos bentónicos, que son figuras legales que le entregan a un sindicato de pescadores, le entregan una parte del mar para que pueda cultivar una especie. Entonces teníamos dos sociedades distintas, con distinto origen territorial, teníamos la misma figura política frente a ellos, la misma figura legal de administración, y por lo tanto se podía comparar el uso que cada una hacía y ver las diferencias a nivel de las prácticas. Y ahí aparecieron cosas interesantes.
como por ejemplo que las prácticas están muy asociadas al arraigo que tiene el habitante en su territorio, es decir, el habitante cuida sus recursos en la medida en que vive dentro de un lugar con su familia, que hay varias generaciones y que por lo tanto se proyecta con esos recursos hacia el futuro. Y es muy distinto cuando la gente que vive ahí viene de afuera y viene con otra racionalidad, no hay una proyección de futuro y por lo tanto las prácticas son más depredadoras y ven la naturaleza, el mar, como una fuente inagotable, no como uma fuente que acompanha a vida de la comunidade. Uhum. Bom, nós teríamos que ter muito mais tempo para abordar, né? Eu sei que o seu estudo é riquíssimo, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo a respeito num seminário que foi feito, né? Em que você compara diversos saberes com a ciência, saberes tradicionais, né? São complementares, às vezes conflitantes, né? Mas eu gostaria então, assim, para encerrar em 30 segundos, que o Francisco nos apresentasse esta potencialidade, essa possibilidade de uma rede, né, com a universidade de vocês e as pesquisas de vocês com o Brasil, inclusive, e aqui com o Paraná. Sim, rapidamente, para fechar o programa. Algo que hemos aprendido en 10 o 12 años es una palabra: alianzas, las parcerías. Y por cierto que las parcerías, ¿no es cierto?, involucra entre universidades nacionales, entre las universidades y los servicios públicos, entre ambos y las comunidades de pescadores, pero también con la comunidad internacional. Y para nosotros, dentro de las universidades latinoamericanas, las universidades de Brasil, la Universidad Federal de Paraná específicamente, nos importa mucho. ¿Por qué? Por la mirada interdisciplinaria que tiene, ¿no es cierto?, la Universidad Federal de Paraná, específicamente desde el programa MADE. Creo que podemos, ¿no es cierto?, aprender unos de otros, ¿no es cierto?, los que trabajan en tierra de los que trabajan en mar y viceversa. E vocês têm também estabelecido contatos com a UEPG de Ponta Grossa, ¿no? Sí, sí, sí. Con la Universidad de Punta Grossa justamente estuvimos recién en un seminario internacional sobre prácticas y saberes tradicionales, donde se encontraron tanto personas del mundo de la universidad como también actores clave, comunidades, representantes de comunidades indígenas. Para nosotros nos resulta muy valioso eso, de trabajar con distintas universidades, aprender con otros colegas, ¿verdad? Y recibir de manera permanente los investigadores, los pesquisadores brasileños en el sur de Chile. Ok. Muito obrigado, professor Francisco Tarrios. Obrigado, mestre Cláudio Cortes, por estarem aqui conosco, né, nos trazendo novidades e comunicando resultados da pesquisa. América Latina Viva agradece a sua atenção e espera você para o próximo programa brevemente. Até lá. Muito obrigado.